Amigos, amigas, bienvenidos a un episodio más de los podcasts de La Casa de Nadie y tenemos ahora el grandísimo honor de estar con una de las personas más, digamos, maravillosas dentro de la escena de Zurich, debido a que es un amigo sudamericano, Sebastián Córdoba, que nos hemos conocido acá y que te damos la bienvenida y gracias por estar aquí, Sebastián. Muchas gracias, José, por la invitación, por tenerme acá. Es realmente para nosotros un placer poder conversar esta tarde contigo y poder en realidad poner en perspectiva toda esta conversación. ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Cómo has pasado musicalmente? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. O sea, yo pienso que cada año es como una temporada nueva de proyectos para nosotros los músicos, ¿cierto? Y ahorita pues se vienen cosas nuevas, como guitarrista y como compositor. Qué bueno, Sebastián. Quisiéramos, dentro de esta conversación, irte conociendo poco a poco y ¿qué te parece si nos cuentas dónde empezó todo ese proceso que hemos podido ser partícipes ahora y haber podido disfrutar en esta introducción que has hecho para toda la gente que te estamos escuchando? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde empezó toda esa pasión y cómo empezaste en este mundo de la guitarra, de todo lo que vamos a descubrir de ti? Bueno, yo nazco y crezco un pueblo pequeño al suroeste de Antioquia, en Colombia, ¿cierto? Que se llama Titiribí, pueblo pequeñito. Y vengo de una familia musical, ¿cierto? Mi abuelo era músico, mi papá también pues, es cantante y toca la guitarra. Y bueno, y de ahí vengo después, son como mis raíces. Es decir, en el pueblo de Titiribí, que el pueblo de Titiribí está cerca de Medellín, ¿cierto? Exacto, O sí. sea, que es parte ¿cómo es por departamentos en Colombia? ¿Cómo es la distribución política en ese sentido ahí en Sí, o sea, Antioquia sería como el departamento, ¿cierto? Antioquia es el departamento? Antioquia el Ok. departamento, Medellín es la ciudad principal, Ujú. ¿cierto? Y hay unos pueblitos aledaños, ¿cierto? Que generan, Sí. conforman el área metropolitana. Ok. Pero Titiribí no está dentro del área metropolitana porque está a 1 hora de la ciudad, a una hora y cuarto, ¿cierto? Pero siempre estábamos ahí, pues, cerca de la ciudad. De la ciudad. Exacto. Y en Titiribí entonces también eh, estuvo una figura muy importante para ti, que en este caso, como nos cuentas, es tu abuelo. Fue mi abuelo, pero pues a través sí, o sea, como mi casa siempre, pues, fue un entorno muy musical, o Ujú. sea, realmente mi casa fue un epicentro, y todavía lo sigue siendo, pues ya con menos frecuencia, pero antes era un epicentro como de cultura, porque visitaban, pues a mi papá lo visitaban poetas, escritores, músicos, o sea, todo tipo de personas, pues como que se movían en torno al arte, ¿cierto? Y entonces de todas esas personas yo siempre escuchaba la referencia de mi abuelo. Ah, el flautista, no, Alberto Córdoba, el que tocaba la flauta, ¿cierto? Y bueno, y también de mi papá también escuchaba ya cuando ya más está más grande, escuchaba también a Fernando Córdoba, el cantante. Yo me Ok. acuerdo de esas serenatas de Fernando Córdoba, me acuerdo de las serenatas del abuelo. Entonces, claro, de ahí empecé a escuchar. Ya después, tiempo después, mi papá me dice, encontré por ahí unas partituras de tu abuelo, Ok. ¿cierto? Mira eso. Y en eso entonces yo estaba empezando pues como con la música, estaba empezando a dar como mis pasos pues como a la hora de, de- de- de aprender pues como es el oficio, realmente pues como niño, ¿cierto? Con curiosidad. Pero lo que más en ese entonces, pues en ese entonces, lo que más me llamó la atención era como las puertas que se abrían
que se abrían a través de la lectura lectura musical, o sea, porque realmente nosotros aprendemos otro idioma, ¿cierto? Tenemos otro... Totalmente. O sea, el músico es bilingüe desde que empieza pues, a aprender a entender esa semiótica, ¿cierto? A entender todo eso que está detrás, sí. Y entonces eso me interesó mucho, saber cómo... O sea, yo mi abuelo no lo conocí personalmente, pero sí lo pude conocer por medio de las partituras, de lo que me había mostrado papá. Y de ahí empiezas como ese... Es decir, que tu curiosidad a través del ver la música escrita es que te entra la curiosidad por continuar en la música, o te da una curiosidad para adentrarte más, y a través de el conocerlo a tu abuelo o conocerlo a través de la música que él escribió o la música que iba arreglando, tú entraste en ese tejido intelectual que tenía tu abuelo y empezaste como a entender ese lenguaje. Exacto. ¿Cómo o sea, fue la primera necesidad fue pues, cuando una persona, digamos, normal, ¿cierto? Se enfrenta a una partitura, lo que ve son unos símbolos, ¿cierto? Que no dicen mucho, ¿cierto? Exactamente. En cuando ya uno le da valor a esos símbolos, bueno, ya hay una, claro, hay una comunicación entre la información y el que la está percibiendo, ¿cierto? Pero mi primera necesidad fue eso. Bueno, ¿qué significan estos símbolos? Y eso fue como o sea, yo creo que eso fue una de las primeras cosas que yo tuve firmes. Bueno, yo quiero aprender a hacer esto, porque pues, a leerlo, ¿cierto? Y lo aprendí, ¿cierto? Y ya después de que empecé yo me dio, eso tuvo una consecuencia, es que yo también quiero escribir algo así, ¿cierto? Mi abuelo siempre hacía arreglos de música tradicional colombiana, pues de todo, la música andina, se llama así, la música de las cordilleras, del altiplano cundiboyacense se llama, ¿cierto? De todo el pasillo, bambucos y eso. Y él hacía, no es altiplano, estamos en Antioquia. Cuidado. Hacía arreglos sobre de esa música, ¿cierto? Entonces, de ahí también nació, de ver pues, que mi abuelo escribía, también nació la necesidad mía, yo también quiero escribir. O sea, yo quiero hacer mis propias versiones, ¿cierto? Pero para la guitarra, porque después... Yo primero empecé con la flauta traversa y tuve un faltante, pues, había un faltante que era la armonía. Okay. Y la guitarra sí me lo brindaba, ¿cierto? Cuando tú descubres a tu abuelo, descubres las partituras, empiezas a tener una curiosidad por la lectura, por la notación, por encontrar un significado para ti en eso. Cuando aprendes y regresas a ver esas partituras de atrás, que le ves a tu abuelo lo que hacía, ¿qué descubriste, Sebastián? ¿Qué había ahí de mágico que te llevó a entrar en ese mundo? Bueno, en parte eso es lo que me parece más bonito, pues como de eso es que yo no tuve un contacto personal con mi abuelo, pero sí un contacto profundo a través de las partituras. Uno ve la escritura, eso dice mucho. Si uno ve los facsímiles de compositores, uno ve la forma como pensaban la música, ¿cierto? Una cosa es la edición, ¿cierto? De un compositor, pero ver el facsímil de un compositor dice mucho de la forma como pensaban, ¿cierto? Absolutamente. Entonces me llevó a tener esa conexión de ver cómo era la caligrafía, ¿cierto? Porque en la música también, como en cualquier lenguaje, hay una ortografía, hay unas reglas que llevan a que el mensaje que se quiere dar sea más concreto, más eficiente, más claro, ¿cierto? En ese tiempo que tú estabas ahí, ¿pudiste descubrir tal vez en eso que estabas viendo el proceso creativo de tu abuelo al componer o al arreglar? ¿Cómo más o menos él pensaba? ¿Te dio unas guías? O sea, no en ese preciso momento, pero yo ahorita sí llego a tener unas suposiciones y es como, o sea, lo que hace digamos que a mí no me gusta mucho la palabra arreglador, ¿cierto? Porque yo pienso que la gente hace adaptaciones, porque una pieza musical no se arregla, ¿cierto? Exactamente. Sino que se adapta a un formato, a un formato, un contexto también. Exacto. Entonces yo pienso que las adaptaciones que él hacía tenían una forma, la forma tradicional de escribirse, ¿cierto? Ya hay digamos que la música tradicional colombiana
o digamos, Latinoamérica tiene unas estructuras, unas formas. Entonces lo que se hace es coger adaptar sobre la forma, ¿cierto? Y eso fue lo que yo pude percibir de mi abuelo. O sea, él trabajaba sobre las formas que ya estaban, o sea, formas binarias, ternarias, ¿cierto? Porque, bueno, la música tradicional colombiana que yo escuché siempre desde niño, que escuchaba de mi papá y mi mamá, y bueno, y todo ese entorno, son danzas, ¿cierto? Realmente. Entonces, esas formas siempre son formas binarias, máximo formas ternarias, ¿cierto? Que están Sí, aquí, sí. que tienen una introducción, se presenta la forma A, hay una transición B y termina la coda. Y así sobre eso trabajaban. O sea que tú descubriste esa metodología, ¿no? Sí. Esa forma, digamos, de adaptar sus ideas musicales a un contexto que se vive en Titiribí, digamos, que puedes vivir, digamos, con estos contextos, también estas formas de, sí, con estos contextos culturales que se dan musicalmente en la zona y de donde prácticamente tú has tenido, digamos, de cierta manera, el contacto con una cultura viva, con una cultura que iba creciendo contigo y que te iba inyectando realmente digamos así, de una sabiduría, ¿no? Y eso que te iba dando y ibas aprendiendo con tu papá e ibas conociendo la guitarra, en algún momento, de hecho, para poder conocer estas notas musicales que tu abuelo pudo escribir y tú poder acceder a eso, ¿qué pasó en ese momento cuando tú dijiste, ok, tengo todo este contexto cultural, tengo el contexto de mi familia, voy a dar el paso para irme a un lugar académico? Porque sé que tú tienes un recorrido académico, Sebastián. Sí, claro. ¿Cuándo tomas esa decisión y qué es lo que sucedió cuando tomaste esa decisión? O sea, yo pienso que todo se da por necesidad, ¿cierto? O sea, yo tuve la necesidad primero de leer y de mirar a ver cómo, ¿cierto? Es como cuando alguien abre un libro. Y bueno, eso hasta desde cierto punto en el pueblo aprendí, con mi papá aprendí más que todo lo que tenía que ver con la tradición y a despertar el oído, porque eso fue un trabajo muy desde la intuición, ¿cierto? Desde, desde, desde poder, o sea, con papá era una cosa más de colores, aprender a diferenciar colores, ¿cierto? Colores musicales, no es que yo sea sinestético, pero sí hay una forma de de uno poder reconocer. Y muchos músicos tradicionales funcionan de esa manera, funcionan por medio de colores, ¿cierto? Y eso fue como lo primero, pero eso llega hasta cierto punto y ya uno tiene que ir más allá, ¿cierto? Y yo yo tenía muy claro que yo quería escribir, ¿cierto? Y eso, entonces, claro, yo tendría que ir a otra parte. Mi familia me ayudó y me inscribieron en una escuela una escuela privada de guitarra y eso. Tuve un profesor que me ayudó a seguir este curso y ahí empecé a hacer pequeñas adaptaciones de música tradicional para la guitarra sola, ¿cierto? Yo ya tenía también como una especie de trasfondo pues, y de referencias muy claras de Latinoamérica. Y me acuerdo mucho que había un canal que se llamaba Solo Tango. Sol Tango. Solo Tango. Solo Tango. Solo Tango. Y entonces ahí mostraban, en ese entonces veía yo conciertos de Horacio Salgán, Ubaldo de Lío, bueno, se escuchaba a Roberto Grela. Claro, de los grandes, Pero ¿no? llega una vez un guitarrista que, pues, que yo dije, bueno, ¿quién es el tipo? Y fue Juanjo Domínguez. A Juanjo Domínguez. Claro, Interesante. claro, ese fue el referente, ¿cierto? Uno de los referentes que yo vi. Bueno, Juanjo Domínguez. Y eso lo viste a muy temprana edad. Sí, o sea, era un canal, y yo creo, bueno, a mí me gustaba mucho el folclore, todo lo que tenía que, o sea, en eso nací, ¿cierto? Bueno, la guitarra argentina estuvo muy, muy viva en mi casa, o sea, también toda esa música argentina, más que todo, pues, como de lo que son, bueno,
el folclore, o sea, Sí, sí. no tanto el tango, pero sí el folclore, la samba, el chamamé, la chacarera, todo esto, eso estaba ahí. Y bueno, y entonces ver a Juanjo, A Juanjo Domínguez, yo claro. quiero hacer algo así, ¿cierto? Comprendo. Después conocí, pero ya no es, ya estaba yo más centrado, conocí a Juan Falú, Ajá. ¿cierto? Entonces son referentes que uno dice, pues que pero a mí me dieron como hey, yo quiero, o sea... Como ir. perseguir ese camino. Exacto, ese camino de poder hacer el folclore desde, o sea, volver que la guitarra sea el canto. Comprendo. ¿Cierto? Interesante eso. Y entonces por ahí me fui. Y eso fue antes, pero de entrar, por ejemplo, A en la la universidad. universidad, Eso sí, fue antes. eso fue antes, O o sea, sea, que tú viste ya esa perspectiva. Claro. Porque es una perspectiva, una forma de tocar, Es ¿no? una forma. Es una forma es una forma absolutamente. O sea, sea, es un concepto que está inmerso es en una esa escuela, es una diría escuela. yo. O sea, es eso una es una escuela grandísima. Es una escuela. Y que es bastante fuerte ahorita en Latinoamérica. Es muy fuerte. Y, o sea, yo pudiese afirmar que vos ves que hay escuelas desde el Perú. O sea, la guitarra peruana es otra escuela. impresionante. Brasil, Brasil, ni se otra diga, escuela, claro. ¿cierto? La guitarra argentina. Totalmente. Sí, entonces uno ve todo eso, o sea, hay mucho que aprender. Hay muchísimo. ¿Cierto? Y en cada cultura, digamos, o en cada manifestación expresiva que tiene la sociedad, en estas regiones se ve muy, muy, muy unida con ese sonido que de la guitarra salen miles. O sea, que depende cómo la ves, tanto conceptualmente como tu manera también de percibir el sonido, Claro. salen, o sea, nuevos lenguajes, nuevos vocabularios, es increíble. Claro, claro. Y exacto, o sea, a mí me impresionó mucho pues ver cómo, o sea, esta gente por medio del folclore no solamente está defendiendo pues su música, sino que también hay una posición social, o sea, el enfrentarse solamente con una guitarra, ¿cierto? Y eso es algo revolucionario, ¿cierto? Pero haciendo folclore, Sí, sí, sí. no haciendo algo clásico. Eso para mí fue muy importante. Es que es súper importante. Ahora, por ejemplo, si tú tienes esa perspectiva que ves con Juan Falú, que ves con Juanjo Domínguez, y estás viendo prácticamente una perspectiva, entonces tú dices, ¿qué camino cojo? Exacto. Para poder afrontar eso y poder de pronto entender esa escuela, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, como ellos de pronto hacen un camino, claro, tocan guitarra clásica a la final, ¿no? Tocan guitarra española, tocan esta guitarra de nylon, y entonces en Sudamérica hay ofertas de estudio de la música clásica, y tú haces de esa escuela después. Sí, o sea, yo no sé cómo... No sé qué me llevó a que hubiera hecho la guitarra clásica, porque yo quería, o sea, yo pienso que yo hice una referencia mal hecha, porque yo quería tocar mi música o las adaptaciones que fuera haciendo y yo mismo acompañarme, ser como autosuficiente. Sí, Entonces sí. yo dije, el primer camino para eso fue una deducción que yo hice fue irme al Conservatorio de Música Clásica, aprender música clásica y ya voy a desarrollar esas habilidades para poder hacer eso. Exacto. Buena es. Y ya, ese fue mi pensamiento en ese momento, ¿cierto? Que también hay otros caminos, ¿cierto? Como ir al lugar para poderte tú mismo explicarte cómo hacer ese camino que tú estás pensando en ese momento. Exacto. O sea, una onda así. esa fue la forma más fácil que yo y tenía. en ese para camino que solucionar. arrancas, que dices, ok, estábamos en Titiribí, ¿no es cierto? Estábamos Exacto. en Titiribí, estás creciendo, estás en una escuela privada de guitarra, tomas la decisión de irte a ese camino Y ya, clásico. ¿Y claro. qué pasa ahí con el Sebastián? Tú estabas en Titiribí, ¿a dónde te fuiste? Ya me fui a la ciudad y me presenté a la universidad, ¿cierto? A la universidad, que esta universidad tenía un enfoque muy clásico, ¿cierto? Era realmente clásico. El profesor de turno es un gran guitarrista cubano, Miguel Bonachea, y entonces con él hice los primeros pinos. Ahora, para mí, Miguel marcó un punto muy importante en la forma como yo toco ahorita, o como entiendo la guitarra. Ok. Porque lo que yo aprendí de él fue como la forma de cómo identificar, ¿cierto? Solucionar
problemas que se dan a la hora de tocar la guitarra. Entonces fue más como un moldeador. A mí me parece que Miguel hizo como un moldeador de mentes, porque es cómo acercarse a la guitarra desde una forma intelectual, ¿cierto? Sí, sí. De una forma racional. Sí, como ver, digamos, las propuestas musicales de los compositores, tratar de buscar una metodología más adecuada en cuanto a lo que sería la mecánica, pero desde una forma intelectual para poder resolver los problemas que sean efectivos. En ese proceso que tú aprendiste con Miguel, ¿qué puedes tú rescatar, Sebastián, dentro de ese proceso, dentro de esa experiencia, ¿no? Porque es una experiencia maravillosa de estar en contacto con el instrumento y buscándole soluciones. ¿Qué es lo que podría resaltar ahí de esa experiencia? ¿O qué es lo que te recuerdas de lo que pasaste por ahí? A mí pues primero es que Miguel viene de una escuela muy racional. Entonces, o sea, su escuela es Leo Brauer en Cuba, todo esto, bueno, Emilio Pujol, Leo Brauer, toda esta escuela, ¿cierto?, guitarrística. Entonces es una escuela que de por sí ya es demasiado racional, ¿cierto?, de cómo se ve la guitarra. Para mí, yo creo que eso fue una profundización pues, de lo mínimo, de mirar la guitarra desde el detalle, desde el ataque, ¿cierto?, hasta concientizar el ataque, ¿cierto? Con Miguel se veía... Los puntos de contacto con la cuerda. Desde cosas muy minimales, ¿cierto? Hasta, bueno, ya la interpretación de una pieza, pues, y cómo se debe hacer esa preparación, ¿cierto? Bueno, pero bueno, lo que yo más recuerdo es el trabajo, pues, que tenía Miguel ya estructurado desde lo técnico, cómo él veía eso, y eso se veía a la hora... O sea, uno lo podía notar como alumno a la hora cuando él tocaba, ¿cierto? Que todo era armonioso, que todo estaba como planificado, ¿cierto? Comprendo. A la hora de tocar, ¿cierto? Todo iba como en un lazo. Eso se ve en muchos guitarristas clásicos. Es una forma de tener cierta seguridad de que todo va a salir bien, porque eso lo necesitan, ¿cierto? Eso me brindó estar con Miguel, como esa concientización técnica, ¿cierto? Que es increíble la forma de trabajar en ese proceso, porque al hacer una concienciación técnica, digamos, al tener a una persona que puede tocar de esa manera la guitarra al frente tuyo, ese desarrollo de esa metodología de cómo poder que tu instrumento te entregue un sonido limpio, un sonido controlado, ¿cierto? Un sonido controlado que se contrapone en realidad en ese momento de tu vida a lo que escuchaste como tus referentes Juan Falú y Juanjo Domínguez. Sí, hay una especie ahí, hay una dicotomía, hay una paradoja también en el pensamiento como de a ver qué está pasando aquí, acá está todo, cuando este tipo de guitarristas son inclusive súper al contrario de eso, ¿no es cierto? O sea, como han desarrollado sus propias técnicas para tocar, ¿no? Pero al mismo tiempo están metidas ahí. Claro. ¿Qué diferencia tú encuentras ahí, Sebastián, de esa experiencia que tú tuviste de una cuestión súper racional, ¿cierto? De poder concebir prácticamente cada movimiento, cada concatenación de un movimiento con otro, en la confrontación de esos otros dos personas que tú ya estabas viendo que había algo interesante, pero estabas descubriendo cómo llevar ese camino, ¿cierto? O sea, es que, bueno, hacer como una especie de paralelo entre estos tres, porque son tres mundos. Exacto, ¿cierto? son tres mundos. Desde la guitarra. Pero, o sea, a mí mi opinión personal sobre Juan Falú es que es más allá de que es un gran guitarrista, ¿cierto? La guitarra la tienes como un medio de exteriorización, o sea, porque el tipo es un poeta de la guitarra, ¿cierto? A mí me parece que cada composición de Juan Falú es una poesía, ¿cierto? Exactamente. Ya viviendo en el mundo de Juanjo Domínguez hay una cosa que es frenética, que es ese virtuosismo, sí, frenético. esa adrenalina, esa
con la misma, digamos, intención conceptual que Juan Falú. O sea, los dos tienen la misma intención. Vienen desde el folclore. Eso. Pero ver que o sea, un concierto de Juanjo Domínguez es vertiginoso. Es vertiginoso, exacto. O sea, uno se siente en un estado de Pero excitación es buenísimo tenerles a los dos ahorita en ese análisis, porque el uno, Juanjo Domínguez, es vertiginoso, ¿correcto? Es o sea, frenético. te sacas esas emociones. Sí. En cambio, Juan Falú te acaricia el alma. Exacto. Pero los dos, para mí, tienen la misma concepción, ¿cierto? Es decir, partir de un tema, partir de algo que ellos conocen, y después a eso trabajarlo a nivel armónico, a nivel melódico, de forma libre. Exacto. Y crear un arranjamiento, un arreglo, en el momento que están tocando. Eso es. Que ese es el arte de esa gente, y que es la escuela de la que estamos hablando. Claro. Para mí. No sé si coincides de lo mismo. Sí. A mí me parece eso. Entonces ahí están esas diferencias entre ellos, ¿cierto? Miguel no era de eso, porque no había esa forma espontánea de hacer la música. O sea, es un guitarrista clásico que claro, que impoluto pues en la forma de ejecutar la guitarra, pero no podía crear en tiempo real. O digamos que ese no era su fuerte, como si lo es para Juan Falú. Claro. ¿Cierto? Juan Falú, pues pienso yo lo he visto haciendo cuando tiene invitados a sus conciertos, que hacen versiones de temas ya escritos como si los hubiera él reeditado, ¿cierto? Sí. Y eso es... Y suena todo equilibrado. Claro, o sea, suena todo equilibrado. Como si fuera una concepción verdaderamente como una adaptación, o sea, como si se hubiera sentado horas y horas a pensar en eso. No, es una cuestión que sale espontánea, o sea, una cuestión de, ¿cierto? De dejar fluir. Que deja fluir. Exacto. En Miguel yo veo eso otro trabajo importantísimo, es la forma de cómo hay una tipo de búsqueda de la perfección. Exacto. De llevar el sonido a otro estado. Sí. De que las manos funcionen en pro de la música, ¿cierto? Que es música ya escrita. Pero, o sea, es una concepción, pero ya va más al campo de como intérprete, ¿cierto? Sí. Y estos otros dos... Y que es un trabajo loable, porque... Totalmente. ¿No es cierto? Porque, digamos, concentrarte a trabajar movimientos que obviamente ese trabajo, esa repetición, te va a llevar a contextualizar gestos, y esos gestos te van a ayudar a desarrollar un tipo de sonido como resultado. Claro. De cierta manera... es algo, no de cierta manera, sino es algo muy importante para el desarrollo mismo del instrumento. Claro. Que esta gente con esa percepción, ese concepto, los que lo hacen con amor y quieren hacer eso, es maravilloso y un aporte fantástico. Exacto. Y que ahí es donde yo quisiera topar el punto de no dividirlo, ¿no? Ajá. Porque si yo soy amigo de un guitarrista clásico que está haciendo eso, en lugar de criticar que porque él no toca, que no expresa, que no saca, no, está en un juego muy bueno también, claro, que nos sirve a todos, nos retroalimentamos todos. Sí. Entonces eres amigo de él no está sacando una melodía en vivo, arreglando en vivo, digamos, en ese momento, pero si no estuvieran tan separadas esas escuelas, entonces pudiéramos aprovechar los unos con los otros y aprender de esas jugadas, ¿no? De ese tipo de trabajos que haces ahí, en ese tipo de escuela. O sea, yo pienso que esto es, por eso yo lo pienso así, pues el trabajo de estos, que para mí son como cantautores de la guitarra, ¿cierto? Exactamente. Lo que esta gente hace es como decirle al sistema no. O sea, yo no quiero hacer parte de esa falacia y forman su propia identidad. Exacto. Y eso me parece muy... O sea, yo no pienso que haya una separación. Es que es como lo que pasa con algunos músicos que uno ve que tienen una formación clásica, pero salen al público y tocan impresionante jazz. Exacto. Se puede ver los músicos cubanos, Bebo Valdés, toda esta gente. Que vienen de clásicos, ellos vienen de clásicos, claro. O sea, Paquito de Rivera. O sea, que no hay una... El tipo puede tocar música clásica, como puede tocar jazz, como puede tocar una conga cubana. Exactamente. ¿Cierto? Entonces el punto es personal también, ¿no?
Sí. De no dejar marginar. De no dejarse porque hay una eso, marginalización no dejar. desde la academia. Porque sí hay, Sí, claro. pero no dejarse. Exacto. Eso está buenísimo. Me ha gustado mucho lo que has dicho, Sebastián. Cantautores de la guitarra y la poesía que ellos tienen, Claro. porque eso es maravilloso. Sí. Y para mí esa escuela es una de las escuelas más lindas que tiene el instrumento propio como tal. Como Claro. tú decías antes, decías que tocabas la flauta, ¿cierto? Empezaste con la flauta, pero te faltaba el elemento armónico. Ese elemento también rítmico que tiene. Claro. Bueno, la flauta también puedes, obviamente, hacer ritmo, pero no es lo mismo. Claro. ¿No? Estás ahí jugando con una línea melódica y necesitas de un ensamble para generar lo que la guitarra ya de per se te da la guitarra. O a no te ser entrega que eso. tengas una especie de virtuosismo y puedas hacer varias voces, layers, polimelodía, ¿cierto? claro. O sea, pero sí, la guitarra de por sí, cuando uno aprende desde niño, lo que te brinda es ese piso armónico. Es increíble cómo un instrumento tan popular te puede ya dar un cimiento de la música que es súper chévere, que es la armonía, ¿no? Claro. Sin saberlo. Sin saberlo. Ah, no, pisa aquí, pisa acá, y ya estás poniendo la menor. Exacto. Y es todo un contexto teórico que después te puede servir para muchas cosas y que lo aprendes así. Exacto. Es chévere eso de la guitarra. Es una guitarra, digamos que en las primeras etapas de su existencia en la vida de cualquier ser humano es gentil. Sí. Porque si no... O sea, ¿Qué es para ti la guitarra, Sebastián? Conversábamos un poco sobre el concepto, por ejemplo, de Paco de Lucía acerca de la guitarra, que él dice... La guitarra es un instrumento que engaña, y sobre todo la guitarra acústica, la guitarra de nylon. Es un instrumento que engaña porque todo el trabajo es manufacturado. O sea, exacto. Todo, en este instrumento, todo hay que lograrlo. Todo. No hay magia. No hay magia. No es magia. Eso. La magia se crea cuando tienes 16 horas de tocar o 4 o 5 horas diarias. Ya cuando tu cerebro ha encontrado el punto de contacto perfecto y lo vuelve a repetir siempre. Cuando hay un control, mi profesor, después de que pasó con Miguel, pasó a otra universidad donde, bueno, ya ahorita hablamos más de eso, que se me abrió mucho el mundo, y él me decía, mi profesor Juan Esteban me decía, usted ya sabe que existe una cosa que se llama sobreentrenamiento. Yo no, ¿qué es eso? Eso te dijo tu otro profesor, ¿no, Miguel? No, mi otro profesor. Okay. Y él me decía, mira, hay muchos factores a la hora de interpretar que van a hacer que tu rendimiento baje, ¿cierto? Ajá. Si nosotros acá tocamos un 100%, en un escenario vas a tocar un 60%. ¿Cierto? Porque hay cosas que uno no llega a manejar. No, claro. Entonces, para tocar ese 100% que la gente, que esos estándares te piden, tenés que mínimo haber sobreentrenado un 300. Claro. Para que haya un rango de error. Claro. Exacto. En esto. Claro. ¿Cierto? Cuando se toca en esto. Cuando se toca música clásica. O, por ejemplo, un rendimiento. Hay unas cosas muy difíciles, pues, o que ya viene con la persona. ¿Cierto? Por ejemplo, en el caso del maestro Paco de Lucía, pues él ya tenía una condición. Una condición física, ¿cierto?, que le permitía, Juan digamos, entrar. También, claro. ¿Cierto? Son gente que viene ya con eso. Que viene condicionado físicamente a poder enfrentar todo ese... Porque es como un edificio que tienes que estar ahí dándole encima. O sea, la carga que este instrumento deja. Y uno ve furias ahorita como gente que está tocando desde la música clásica, como, no me acuerdo, es un guitarrista español, no me acuerdo el nombre. Pero, o sea, que hay que tener el garbo. Uno ve la energía con que un guitarrista clásico se enfrenta a un público, tiene un repertorio de 50 minutos en que una pieza es más exigente que la otra. Es increíble. Y que el rango de error es mínimo. Exacto. O sea, has logrado limpiar todo. Claro, eso es... Limpiar cada detalle. Eso es el trabajo que hay detrás de eso. Es una cosa... Es que es un lujo. Exorbitante. Es que es un lujo. Eso es exorbitante. Claro. Exorbitante. O sea, escuchar a una persona es un lujo de eso. Exacto. Porque esa persona está dando todo, es un obrero. Todo el tiempo está trabajando. Pero de manera... Y un artesano. Es un artesano. Está todo el tiempo puliendo dos notas. Dos notas. Un mes puliendo. Y después tú vas a escuchar eso. Es un lujo. Y además de eso, el confronto con el sistema ahora moderno que tenemos del streaming, que nos exige publicar cada semana, tiene que estar todo el tiempo ahí, donde prácticamente ya no hay, o sea, ya no hay esa
esa calidad, ¿no? Que estos músicos mantienen. Claro. Que es una perspectiva, también es un punto de vista, digamos, no antiguo, pero sí requerido para otras épocas. Exacto. Porque de pronto, digamos, un músico tiene que ir a un pueblo de uno a otro antes de que existan aparatos de reproducción. Ese trabajo obviamente era necesario porque tú tienes que escuchar lo mismo en otro pueblo, de pronto. O ese era el concepto que se quedó, ¿no? Y del cual nosotros estamos hablando sobre estos otros dos personajes que en cambio defienden otra escuela que es la poesía, la cantautorialidad de la guitarra como tal y abandonar esos conceptos rígidos de la repetición, pero que te llevan a otros descubrimientos también. Exacto. Que es lo que tú ahora nos clarificas también con esa visión de haber tenido experiencia con Miguel y que hayas tenido esa perspectiva, no de verlo como negativo, sino que verlo como una apertura hacia el conocimiento de tu propio instrumento. Exacto. ¿No es cierto? Y más que todo también una preparación. Eso es, yo pienso que todo guitarrista, bueno, no quiero decir algo como una generalidad, pero sí exponerse a esas cuestiones de carga en cuanto a repertorio y técnico. Es muy provechoso. O sea, el caso es incluso si uno va a salir a tocar jazz o a tocar otro tipo de música o rock o lo que sea, pues ve uno en los live que hacía Chick Corea, que estaba él tocando jazz, pues sus composiciones, y al frente tenía Chopin, tenía Bach. Tenía Mozart. Claro, estaba ahí él. Siempre, porque de todas maneras uno no puede cerrar el libro de esos pensadores. Claro. Ahí están los pensamientos. Hay patrones y uno ve cosas que vienen de ahí. O sea, hay cosas que uno escucha en el jazz o en otras músicas improvisatorias y están siempre haciendo cotaciones a ¿cómo se llama? A esta gente, y no solamente europeos, sino gente que estuvo en la academia, que se sentó realmente a repensar la situación. Exacto. ¿Cierto? Porque yo creo que la academia, muchos académicos se sentaron a eso, a repensar un poquito. A ver cómo es que... Exacto. En cambio, sí, digamos que siempre hay un trabajo intelectual dentro y fuera de la academia, pero con diferentes enfoques. Exactamente. Por eso siempre hay que ir a varios, ¿cierto? Tanto a la calle como a la academia, siempre ir a mirar qué pasa. Es importantísimo, porque en los dos están desarrollándose cosas, en los dos se están dando prácticamente nuevas soluciones, se puede decir, y en los dos. Exacto. O sea, no se puede ignorar la calle, no se puede ignorar la academia, porque en los dos hay la intención de un cambio también. La intención también de búsqueda también. Entonces no hay que cerrarse a ninguno de los dos, porque se pierde algo en eso. Una vez que tú, Sebastián, hiciste esta parte clásica con Miguel, después hiciste esta parte un poco más interpretativa que me dijiste en esta otra universidad. Acá en esta otra universidad tuviste contacto con otro tipo de música, ¿cierto? Ahí se abrió para mí el espectro musical. O sea, yo cuando estaba en la anterior universidad, en mi primera universidad, simplemente a mí se me abrió, ahí estaba como conociendo todo lo que era muy eurocentrista, ¿cierto? Sí. Claro que no tanto, porque como mi profesor era cubano, Leo Brauer era una insignia para nosotros. Por supuesto. Era una bandera. O sea, yo toqué Leo Brauer, pues, de todos los estudios sencillos y los estudios homenajes los toqué todos. Eso porque era parte del profesor, ¿cierto? Era como el culto de él. Pero en la otra escuela lo interesante era que convivía lo popular, lo clásico y el jazz. O sea, el jazz entrando dentro de lo popular, claro que está, ¿cierto? ¿Cómo funcionaba eso? O sea, era una universidad que los músicos, que no estaba esa división, ¿cierto? Entre el clásico y el jazzista, ¿cierto? Todos convivíamos juntos. Y incluso mucha gente del jazz tocaba música clásica. No, casi siempre los clásicos iban al jazz, ¿cierto? Porque es como es una forma de esparcimiento. También una forma de entender desde otro punto de vista la forma de hacer música, porque estamos aquí un poco poniendo sobre la mesa cómo es que funciona la cabeza de cada uno de estos gestores, si podemos decir, culturales o personas que están metidas en este
digamos, en esta forma de expresión. Y son formas de pensar. Pero es lo más lindo que yo veo cuando tú vas de lo clásico a una forma de expresión que está más libre y a entender qué pasa. Y lo que yo pude observar es el manejo del material, la compresión del material cuando la gente va al jazz, ¿cierto? Lo que hay que entender es que el jazzista controla el material. Exacto. O sea, ahí Bueno, eso está bien fuerte, Sebastián. Está bueno ese concepto. Está buenísimo. o sea, ellos saben de lo que están hablando. Eso. ¿Sí me entiendes? Ellos conocen como el material con que están haciendo la arcilla. Por supuesto. ¿Cierto? Es la arcilla o con que están haciendo su pieza o su obra musical. Ellos lo dominan. Saben cómo está. Exacto. A ver, saben los átomos con lo que está hecho el material. Exacto. Y con eso ellos crean y si mezclo esto con esto, eso, va a funcionar esto. Eso. Y a mí me parece que es muy interesante eso porque cada vez que gente que está haciendo jazz a nivel internacional, uno escucha activamente, ¿cierto? Y ve que es una clase de composición en tiempo real. Es que ver a Paquito, pues gente improvisando, uno ve conceptos desde la composición. O sea, exactamente. Desde la composición misma, composición tonal, pero uno ve una conceptualización en tiempo real. En tiempo real del motivo, del desarrollo, cómo desarrollo de la esto. frase, cómo hago una frase, un discurso grande. Y depende de la capacidad y la calidad, digamos, de conocimiento de esos procesos, es menos o más rico ese discurso, ¿cierto? Y lo genial es que se vuelven algo orgánico, o sea, que la gente no percibe que hay o sea, digamos la gente normal, músicos y no músicos, ¿cierto? La gente no percibe que se están dando todos esos multiprocesos. Exacto. En tiempo real, o sea, digamos que hay cosas que se vuelven naturales y que se vuelven automáticas, pero el desarrollo de los solos, ¿cierto? Como ellos los estructuran eso está en el cerebro partido en varios fragmentos. Claro, para poderlo usar al material, claro. ¿Cierto? Se ve cosas cuando ellos hacen cotaciones de música de 1650. Exacto. ¿Cierto? Y con Paquito de Rivera se da muchísimo eso. ¿Cierto? Haciendo cotaciones de Dizzy Gillespie, yo con Training. Sí. Bueno. Sí. Es impresionante. Eso me abrió a mí el camino. Llegué a un punto en el 6º semestre donde yo dije, no, yo quiero hacer jazz. ¿Cierto? Pero ya era muy tarde. Yo ya tenía 6 semestres de guitarra clásica con un preparatorio también de 3. Yo dije, no, ya hasta aquí, hasta el 10. Me faltaban 4 semestres. Porque era como volver a empezar todo un sistema. Yo dije, no, pero me dio la oportunidad de que como era una escuela tan mezclada, yo siempre estaba a la expectativa de aprender. Entonces, cursos siempre estaba metido en algo de jazz, en algo, pues, historia del jazz, talleres de improvisación, ensamble. Y uno aprende mucho en esos, como los llamamos coloquialmente en Colombia, en los corrillos de pasillo, cuando uno sale a la pausa con amigos que eran jazzistas y les decía, o que estaban estudiando jazz, y les decía, muestra ¿cómo se hace eso? Muéstrame lick. Entonces, claro, que era un aprendizaje muy oral, muy de ver, yo creo que también se dio así, o sea, ir a muchos jam, ya también estar pendiente. Pero así aprendí mucho. Qué buenísimo eso. Pasaste por todas las escuelas, Sebastián, hasta que terminaste esta de jazz. O sea, que hiciste prácticamente la escuela popular, ¿no es cierto? O sea, yo nací a mí, pues, lo popular, los ritmos tradicionales, eso lo aprendí en mi casa. Eso era lo aprendí desde mi papá, ¿cierto? La música clásica estaba ahí, porque era una fuente, pues, como desde la academia. Y digamos que yo no me considero jazzista, pero los conocimientos que tengo del jazz y esto lo aprendí al lado, pero muy desde la curiosidad, desde
desde el decir, desde sentarme con amigos a simplemente verlos estudiar, Sí, ¿cierto? Simplemente sí, sí, sí. e interrumpirlos, molestarlo un poquitico, Sí. desde ahí. Y claro, bueno, todos los profesores míos o eran compositores o eran jazzistas. Entonces, siempre estaba esa comunicación con el jazz. Sí, es increíble porque en el transcurso de esto que estamos hablando, hemos de pronto un poco podido dar como los lineamientos del oficio de cada uno de los oficios. Uh-huh. ¿Cuál es el oficio de un guitarrista Uh-huh. clásico? ¿Cuál es el oficio de un guitarrista jazzero? ¿Cuál es el oficio de un guitarrista popular? Porque son como específicos. Uh-huh. O sea, no es que es música, es guitarra, todos hacemos lo mismo, no. No. Son mundos. Son mundos, claro. Son mundos totales. Y todos son beneficiosos y son lindos, se puede disfrutar. Aquí depende que la persona que lo está haciendo lo disfrute, que es lo más importante. Y del resto va, porque es increíble. ¿De dónde crees tú, Sebastián, que Juan Falú o Juanjo Domínguez descubrieron esa forma de usar? Porque ellos eran conscientes del material que estaban usando. Ellos sabían que iban a ese tipo de armonía, ellos sabían que podían variar esa armonía, y muchos de ellos sí tienen obviamente influencia jazzera también. Sí. Los dos tienen influencia jazzera. ¿Tú crees que se dieron cuenta de eso, no lo cogieron todo, lo aplicaron, lo metieron, lo deconstruyeron, lo codificaron, lo decodificaron en el folclore? Porque ellos manejan mucho folclore. ¿Qué pasó ahí? De acuerdo a tu experiencia, tu visión, ¿cómo analizas eso? A mí me parece, bueno, los dos son dos personalidades muy diferentes, ¿cierto? Pienso yo. A mí se ve, si uno escucha mucho hablar a Juan Falú, Juan Falú tiene una personalidad muy inquieta, incluso estuvo en el exilio. Entonces, ya ahí hay una posición social bastante revolucionaria. Y eso se ve pues como él encara la música y como él ve la forma, ¿cierto? Pero yo pienso que lo que puede haber una unión entre las dos personas es el folclore, ¿cierto? El canto del pueblo. Eso siempre lo tenían. Y eso fue, y eso claro que hay uno, por ejemplo, yo creo que la utilización de las danzas de esa forma, porque eso tiene unos cánones, ¿cierto? De cómo hacerse, varían del uno al otro, ¿cierto? Por ejemplo, un chamamé en Juanjo Domínguez es muy diferente a un chamamé en Juan Falú. En Juan Falú, ¿cierto? Claro. Pero ese es el enfoque, pero lo que los une es el folclore. Es el folclore, pero también el concepto. Exacto. Y siendo Juanjo Domínguez más del tango. Y siendo, exacto. Pero el concepto es el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Cómo se dieron cuenta estos personajes que eso iba a funcionar así? Ahí hay una cosa que es qué pena que te interrumpa, José. Pero no, sobre totalmente. La forma de improvisación. Eso. De hacer de la guitarra una puerta a la espontaneidad. Exactamente. ¿Cierto? Y que los dos tenían una identidad. O sea, ver Juan Falú, uno puede cerrar los ojos, los que somos guitarristas, cerramos los ojos y escuchamos una nota de Juan, dos, tres, y ya sabemos que... Absolutamente. Y de Juanjo Domínguez también, o sea, se nota en el ataque, en la forma de él, ¿cierto? Sí. Encarar pues, la música. Sí. Eso, formar esa personalidad, crear esa marca es difícil, y eso lo hicieron los dos, pero lo hicieron a través del folclore, eso sí está claro. Eso está claro, que ellos, digamos, sus conceptos, hablemos más precisamente, sus conceptos melódicos, armónicos, en el contexto libre, ¿no? De poderlo poner en el tiempo, o sea, tener esa capacidad en el mismo tiempo que están pensando en la melodía, poder armonizar, variar la melodía, jugar con la melodía, melodizar de una manera variada una cierta parte del tema. Obviamente los dos lo hicieron dentro del contexto folclórico. Exacto. Eso está clarísimo. Eso es. Pero es chévere porque, digamos, si no hubiera este tipo de pensamiento, ¿cuál nos tocaría jugar? La una, que es la sistematización de los movimientos para poder tocar lo que cierto compositor de la zona hizo, o la otra, improvisar con el concepto de jazz. Eso ¿cierto? es. O sea, tenemos los dos mundos, ¿cierto? Exacto. Pero creció
para mí, una nueva forma de tocar, que todavía no se le ha puesto un nombre, por fortuna, que es una forma de tocar que contemporáneamente también tenemos a otro expositor que es el mismo Yamandu Costa, ¿cierto? Claro. Que es prácticamente el que ha bebido de ese concepto. Sí, total. Que él mismo dice, por ejemplo, y que no solamente está en la guitarra ese concepto, porque Yamandu Costa dice, yo no puedo creer, dice el brother, no recuerdo si eran 500, 600 o los que sean, pero era un número súper, súper grande sobre Dominguinhos, ¿no? Si claro, cachas Dominguinhos, sí. el acordeonista que tocaba con él, ¿no? Los que tocaban juntos, que él decía, yo no puedo comprender cómo Dominguinhos sabía tanto repertorio, Claro. ¿no? Y él explica en una de sus explicaciones cómo él sabe las canciones en la guitarra. No tiene nada que ver con notas, no tiene nada que ver con partituras. Claro, tiene otro tipo de memoria, sistema, otro sistema. Entonces, eso es súper interesante, que ahí se está desarrollando en realidad. Exacto. Se está desarrollando esa forma de pensar, que ya hay cimientos bien hechos por Juan Falú, bien hechos también por Luis Salinas, otro de los mismos. Dale. Está Juanjo Domínguez, que es otro de los mismos. O sea, todos esos personajes son de la misma y eso que estamos corte. hablando, o sea, ya estamos hablando de un tema de improvisación, ¿cierto? Que también hay que sacarlo un poco. O sea, solo hemos mencionado guitarristas. Exacto. ¿Cierto? Bueno, ahora le mencionamos a Dominguillo que también entra en la misma jugada. Exacto. Pero exactamente, estamos hablando solo de guitarristas. Después vienen otros. Eso es una oleada. Exacto. De otros instrumentos. Exacto. O sea, es un pensamiento, es en un realidad. Pensamiento, se volvió un que colectivo. Como te digo, no se le ha puesto un nombre, porque al otro le pusieron jazz, al otro le pusieron clásico. Exacto. Pero a este no se le ha puesto un nombre por fortuna. No. Pero eso hay. Es un pensamiento, es una forma de pensar. Una forma. Es una forma. Y me atrevo a decir que inclusive en Quito hay la escuela quiteña de la guitarra, Claro. que es muy poco conocida, pero que en realidad se basa también en el mismo principio. En el mismo principio. Colombia lo mismo. Sí. Perú lo mismo. Brasil lo mismo. Y bueno, todos los países que no puedo citar que también hacen lo mismo. Como identificar ese proceso creativo, Claro. ¿cierto? Claro. Eso a mí me parece muy, muy importante que remarcarlo. O sea, exacto, remarcar eso. Claro, que no... O sea, no es una resiliencia al jazz. No. Es simplemente una forma de expresión. Ni al clásico. Ni al clásico. Es simplemente porque, una forma de expresión. Claro, porque tú puedes coger de las cosas que un clásico ha desarrollado, de un movimiento, de un arpegio, integrarlo en tu vocabulario. Claro. Pero lo que pasa es que tú no vas a usar el material para que seas usado tú para ese material, sino usar el material para usarlo para poder expresar. Entonces, en esa jugada, como tú mismo lo mencionas, no es que se está rechazando las otras cosas, no, es una nueva forma de pensar muy bacana. Eso. A mí me parece muy, muy teso, como lo dice Juan Salinas, que es un señor que nació de los discos. Él dice, bueno, y le preguntan, o sea, ¿cuál fue su escuela? No, mi escuela fueron los discos, ¿cierto? Y se ve que él copia, pues técnicamente Wes Montgomery y esta gente, pero llevado al folclore. Sí. Se ve que haciendo frases, ¿cierto? Solamente con el pulgar. Sí. Entonces, sí. Está esa incorporación, o sea, gente que está sacando... exacto, que coge cosas de e incorpora, todas partes, pero ¿cierto? Continúa con esa ola, con esa tendencia sudamericana de ver cómo vamos a hacer esto, ¿no es cierto? Si repetimos, caemos en el clásico. Si improvisamos como los yaceros, somos yaceros. ¿Cómo nos ponemos en el punto del medio y aprovechamos de las dos? Eso estuvo bueno. Eso es difícil y me parece que es un trabajo muy... que la gente pues que está haciendo ese trabajo y que es un trabajo que a mí me interesa mucho, ¿cierto? Desde las adaptaciones que hago para guitarra y eso, o desde la composición misma, y reflexionarme en eso. O sea, para no caer, porque uno puede caer muy fácil en el extremo de un cliché, dentro de lo tradicional o dentro de lo... bueno, si alguien se va al jazz, dentro del jazz, ¿cierto? Siempre se puede caer en un... Absolutamente. En un abismo de... Hay un peligro ahí muy pequeño. Eso, la línea es muy delgada. Es delgadísima. Entonces, eso tiene que ser un trabajo muy reflexivo y eso ese trabajo se ve en Yamandu,
el buen gusto, se ve en Juan Falú, se ven todos estos guitarristas. Sí. Esa conciencia. Es una conciencia, es una conciencia muy bacana. Es como una escuela que está ahí, que ellos están yendo adelante. Sí. Y que uno, a ver, para mí ha sido darme cuenta de eso. Claro. Porque una cosa es que te guste y otra cosa es darte cuenta qué están haciendo. Exacto. Porque parecería entender qué hacen. Porque parecería que están haciendo como los clásicos, parecería que están ya improvisando, mas no, es otro concepto. Están buscando otra historia. Y estar libre, como tú decías, o sea, estar en ese mundo del cantautor, pero de guitarra, en la poesía, no en la repetición, sino en la espontaneidad, buscar esa espontaneidad. Y esa ellos lo han demostrado. Creando identidad. Sí. Y lo han demostrado que es posible y es súper bacano. Exacto. Y vienen detrás otras generaciones que... Sí, yo me enmarco mucho y me monto mucho en ese tren. Dentro de esa experiencia tuya de estar ahí en Titiribí, todos los estudios que has hecho, ¿tuviste el placer y el gusto de estar en el mundo de las serenatas, Sebastián? Muy poco. Bueno, sí. Porque es un clásico. A mí, sí, en mi casa, bueno, mi papá, mi abuelo, sí eran serenatas. Ellos hacían serenatas. Sí. Que generalmente para los que nos están escuchando, una serenata es dirigida a un ser querido, digamos. Exacto. Y era una escuela también, o sea, era bonito pues ese encuentro musical. Pero lo que sí me tocó y lo que me gusta es la guitarreada. Que es hermoso, ese es un punto de... Yo creo que de la guitarreada, Sebastián, nació esta cultura. O sea, claro. ¿no es cierto? Y los argentinos lo llaman recalada. Claro, porque de ese encuentro nació esa espontaneidad. Claro. A mí me parece que ahí está la raíz de esa confluencia, de esa sabiduría, porque uno no puede hacerlo, uno solo, sino que es un colectivo. Es un colectivo, o sea, son mucha gente que está detrás de eso, se reúnen, comparten. Yo muchas veces me quedé amaneciendo viendo tocar a la gente. Exacto. Y esas guitarreadas son maravillosas, así como eran ya las 5 de la mañana y seguían tocando los manes. Y digo, oye, estos brothers, ¿cómo siguen tocando? Y entonces, y le tocaba al otro. Le tocaba al otro. Y después te tocaba a ti, tenías que tocar algo. Claro. ¿Sí me entiendes? Tú tocas la guitarra, perfecto. A ver, toca tal. Y el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y las rondas de así. Y va pasando. O si no, tocan todos. Eso era tradición. O sea, y también a mí me parece que eso es una especie de educación de público. Porque habían amigos míos que no tocaban la guitarra. Pero si uno decía una canción, digamos una canción que fue escrita en 1930, ¿cierto? Todos sabían el texto. Exacto. O sea, o un bambuco. Bueno. O un pasillo. Inclusive sabían más o menos cómo era el acompañamiento, esto y lo otro. Y eso, o sea, se aprendía de ahí. O yo estaba tocando con papá y me decía, bueno, es pasillo, es bambuco. ¿Cierto? Esos códigos sí, que se iban generando ya hay un canon. Ya hay un canon, ya hay una imagen sonora también. Sí. Qué loco eso, Sebastián. Eso para mí sí me tocó mucho, las guitarras, y todavía lo sigo haciendo. Siempre que yo vuelvo a mi país, lo trato de hacer con amigos, con mis familiares, o sea, todos. Mi papá canta, mi cuñado toca la guitarra, yo también, ¿cierto? Hasta mi sobrina ya está empezando con cosas así. ¿Qué te parece, Sebastián, si aquí tocamos algo? Bueno. ¿Tocamos algo? Sí. Vamos, le damos. Vamos a ver. Como ya vamos haciendo aquí, prácticamente esto es como una jam session. La gente escucha que uno afina, nada está preparado y al mismo tiempo la gente puede ver que esto es sin cortes y disfrutar de esa espontaneidad, ¿no? Que se ha aprendido tanto por el hecho de la facilidad de editar que tenemos, ¿no? Claro. De meternos en un contexto digital y empezar a... Increíble. En este punto queremos agradecerle a Martina que esté en los controles y que está haciendo también que esto sea posible, que sea posible. Así que vamos a preguntar si estamos ya listos para la grabación. Y entonces, ¿qué hacemos, Sebastián? ¿Qué hacemos? Improvisemos algo. Vaya. Improvisemos ahí. Dale. Eso. Nos vamos por ahí. Dale.
afinado sin afinar. Vámonos.
Epa, Sebastián, qué buenísimo. Espectacular. Esto era prácticamente una situación espontánea que ha sucedido. Exacto. Que ha sucedido. Increíble, increíble, Sebastián. Esa es la forma. Me gustaría ahora, en esta parte que va a venir, hablar sobre prácticamente ya la parte donde nos conocimos a la final, ¿no? ¿Verdad? Porque nosotros nos conocimos acá en la Universidad de Zurich y donde te conocí a ti prácticamente como compositor de música instrumental contemporánea. Que es un bright súper chévere que me gustaría conversar contigo, que es ya digamos, el lugar así divertido donde podemos conversar sobre sonidos, sobre la construcción sí, sobre la reflexión, sobre la sonoridad, sobre todo eso, sobre tu experiencia como compositor, Sebastián. Ya nos contaste antes que la composición tuya vino ya muy motivada desde muy joven, ¿no? Desde muy joven. ¿Qué es para ti la composición, Sebastián? O sea, dependiendo, ¿cierto? Pero ya hablando como desde lo académico, que fue, bueno, lo que yo estudié acá, bueno, yo creo que voy a entrar dentro de más bien en una frase de cajón Buena. que los compositores siempre dicen, pues es una organización, ¿cierto? De sonidos, ¿cierto? Totalmente. Y que se diversifica en mundos sonoros, en estructuras, en sistemas sonoros. Y que siempre cada compositor está creando esos mundos y submundos. Y en eso, bueno, en eso me parecería, eso es como la creación de mundos sonoros. Eso, desde la composición contemporánea. Me parece espectacular, porque a la final, exacto, esos mundos sonoros, esa construcción como de cuerpos sonoros, a la final, ¿no? Esa construcción del cuerpo sonoro. Tú en tu experiencia de la música contemporánea, ¿qué podrías añadir en esto? O sea, hacer no como un paréntesis, pero sí hacer como una aclaración sobre qué significa música contemporánea, porque toda la gente dice, claro, obviamente hasta, digamos, un cierto momento yo también pensé eso como todos, ¿no? Los conceptos cambian, también son dialécticos, o sea, tú tienes un pensamiento conceptual de algo y de pronto te cambia porque has aclarado un cierto nudo que tenías y ahora lo concibes de manera diferente. Y en ese contexto, por ejemplo, la música contemporánea de cierta manera está concebida como la música hecha en este momento, ¿no? Sí y no, pero ¿qué es entonces, como aclaración, Sebastián, música contemporánea? Cuando tú dices, bueno, hacemos composición de música contemporánea, la gente a veces no lo entiende. Yo entiendo. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que
en el siglo pasado hubo dos parteaguas. Primero fue Arnold Schoenberg y el segundo fue la Segunda Guerra Mundial. Esos fueron como los dos, digamos, Exacto. referentes de dónde se iba a ir a direccionar Exacto. después la onda, ¿no? O sea, yo no sé si si etimológicamente contemporáneo podría ser adaptado ¿cierto? Cumple la función de significar pues, la música. Sí. Pero yo pienso que nosotros, que la gente se refiere a música contemporánea, todo lo que se ve influenciado después de la Segunda Guerra Mundial. Comprendo. ¿Cierto? De ahí vienen muchas, o sea, nuevos pensamientos, sí. ¿cierto? Que se dieron, también es una forma muy eurocentrista, pues, de enfocar, digamos, esa energía a esa dirección. Sí, porque se excluyen otras escuelas. O sea, de música contemporánea vemos que hay gente que se pudo salvar, digamos, de esa exclusión, que fue John Cage, o sea, gente que no tenía que ver con Alemania y con Europa, con Francia, pues, que muchos generaron, pues, digamos, como mecas, ¿cierto? Bueno, o digámoslo, no, puntos de encuentro. Puntos de encuentro. Mejor. Como en Alemania estaban los cursos de verano de Darmstadt, ¿cierto? En Francia se hizo la IRCAM. Bueno, todo esto, entonces, y todo eso, pero todo eso estaba eso tenía una conexión. Hay conexión, ¿cierto? Entonces, hay conexión, claro. Esas expresiones artísticas que se dieron ahí tenían unas formas y estructuras y también tenían como unas, digamos, reglas, aunque la libertad era como la bandera, ¿cierto? ¿Cierto? Pero había normas. Esas normas, a mí me parece que la música contemporánea está en eso, en lo académico, ¿cierto? Pero hoy en día, por ejemplo, el cine está haciendo otras cosas. O sea, en el cine se dan otras formas de expresión que son contemporáneas también. Totalmente, claro. Y que son muy... O sea, a mí me parece que el cine, el teatro ha dado mucho material a esto que llamamos contemporáneo, ¿cierto? Lo que pasa es que en la música contemporánea, ¿cierto? Hay unos dogmas, ¿cierto? Totalmente. Muy fuertes. Fuertísimos. Muy fuertes. Fuertes. Entonces, lo que no esté en estos dogmas se sale de todos los parámetros y ya, ¿cómo se llama? Automáticamente no es contemporáneo. Qué loco eso, ¿no? Es anacrónico. Es anacrónico, exactamente. Eso es. Entonces es eso. Yo pienso que la música contemporánea es todo lo que cumple con estos parámetros y que está influenciado después por todos los movimientos socioculturales que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial. También coincido con eso. Pero obviamente tiene una dosis fuerte de eurocentrismo, digamos. Sí, mucho. Porque es como, claro, mucho. Se piensa así, ahora pensemos todos así. Claro. Tampoco es así la situación. Exacto. ¿No? Eso es. Y en ese contexto, por ejemplo, Sebastián, ya que has tenido la oportunidad de estudiar justo en ese lugar, o sea, digamos en donde se desarrollan esos conceptos, ¿cuál ha sido tu experiencia y en qué te ha aportado en tu manera de concebir el sonido? O sea, claro. ¿en qué te aportó tu imaginación sonora, que ya la has tenido siempre, ¿no? ¿Qué hizo en tu imaginación sonora ese tipo de influencia que tuviste, por ejemplo, al aprovecharte a este tipo de pensamientos europeos? Ese sería, ¿no? A mí me parece la forma de estructurar, porque el pensamiento europeo es muy estructurado, muy estructural, o sea, mucho de estructuras, de sistemas, ¿cierto? A diferencia de la música indeterminada de John Cage, por ejemplo, ¿no? Murray, ¿cierto? Que es otra cosa, o sea, te abren... Pero a mí me gustó mucho contraponer esas dos formas. Es bueno. ¿Cierto? En lo indeterminado con lo estrictamente, como es Stockhausen, ¿cierto? Sí, preparando todo, extremo, cada material. ¿cierto? Exacto. A mí me pareció muy, muy interesante ver esa dicotomía, ¿cierto? De lo indeterminado con lo determinado, ¿cierto? Eso es una cosa. La otra cosa es la exploración sonora en cuestión de
Klangfarbe, que le llaman, Sí. de colores, Sí. ¿cierto? Y ya técnicas compositivas que ya es un trabajo más de carpintería, como nosotros decimos, Sí. a la hora de orquestar. Sí. Y eso, ya es más carpintería. Eso es más carpintería. Exacto, pero eso también se ve y hace parte y es interesante porque es la comprensión de los materiales. Ahí ya el material no es la música como tal, sino el instrumento. Entonces tú tienes que comprender físicamente cómo funciona una trompeta, cómo funciona un piano. Para distribuir, digamos, Exacto. Y para para también que sea... experimentar más libremente. Exacto. ¿Cierto? Porque ya con la música concreta se abre otro espectro que es el cuerpo del instrumento como objeto sonoro. ¿Cierto? Entonces ahí hay que conocer más el instrumento, igual cuando se escribe para cello, contrabajo, lo que sea. No solamente es el rango sonoro, no es solamente las técnicas del bogen, es de qué está construido, cómo se construye, ¿cierto? Bueno, todas estas o sea, todas las posibilidades física, sonoras ¿cierto? que el cuerpo mismo del instrumento te podría brindar. Aprovechar de eso y no dejarlo aparte, conservando simplemente el hecho de que obviamente hay un do, hay un re, hay un mi, hay un fa, Exacto. sino que Ya ir a eso pasa a otro aprovechar plano. otros tipos de Material. texturas, de materiales que puedes tú encontrar. Dentro de eso, Sebastián, cuando tú estás componiendo, existe un proceso tuyo donde físicamente te involucras, ¿cierto? O sea, digamos, física e intelectualmente te involucras en el momento del fuego, antes de entrar a la carpintería. Antes de entrar a la carpintería. ¿Cómo te llevas con ese Sebastián que tiene una idea, ¿cierto? Y tiene que bajar esa idea y ponerla en el papel y después partir y parte de la carpintería? Digamos que el momento, digamos, de ese estallido que hace que esa pieza exista, por ejemplo. Digamos que últimamente yo creo que eso depende, eso tiene una relación con fases, ¿cierto? Que tiene. Pero yo en el primer momento yo digo que yo empecé a escribir música pues académica en el 2015. Ya empecé como como verdaderamente a hacer como ideas. Y ahí lo único que yo quería era entender qué estaba pasando aquí en Europa. Entonces, eso fue mucho más como utilizar los sistemas que ellos utilizaban, claro que con ideas propias, ¿cierto? La conceptualización, o sea, ahondar más en ese cosa. Ahora, ya que entiendo eso y puedo diferenciar, o sea, entiendo, digámoslo pues, de una manera relativa, ¿cierto? Pero que comprendo muchas cosas, la música sigue siendo para mí no el fin, sino es un medio. Exacto. Y entonces el moto principal de lo que yo tengo ahorita es más que todo, es una reflexión social a través de la música. ¿Cierto? Lo que yo quiero plasmar ahí es que hay muchos gritos, ¿cierto? Ahorita hay mucho grito, hay mucha gente que está diciendo, que está queriendo decir algo, ¿cierto? Y que mucha gente desde lo popular lo están diciendo, cantautores que están diciendo, hey, algo está pasando, o sea, con nosotros. Nosotros somos realmente muy difíciles, los seres humanos. Sí. Nos estamos, en cierta manera, hay una especie, una tendencia de autodestrucción. Entonces, y hay mucha gente que no es consciente de eso. Y mi propuesta como compositor ahorita es como decir, hey, cuidado, algo está pasando, ¿cierto? Como lo hizo Piazzolla, pues, pero no hizo música contemporánea, pero con lo que vendrá, ¿cierto? Exacto. Entonces sí, mi música en este momento está muy enfocada a eso, o sea, no sé si de pronto representar o de colorear algunas problemáticas sociales que hay, ¿cierto? Por medio del sonido. Comprendo. Eso. Comprendo. Eso. Así prácticamente tú vas como contextualizando a través del sonido lo que vas viendo en la sociedad, lo que va sucediendo a tu alrededor. Puede ser que hubo una forma que fue la música programática, ¿cierto? Que la música relataba como un como programa, las cosas, ¿cierto? que digamos, como lo que pasaba con Vivaldi, digamos. Eso sería, digamos, como las estaciones, eso. Pero bueno, digamos que la música de programa, como yo la concibo, ahorita es de esas, o sea,
de decir, de expresar ese sufrimiento que hay sufrimiento, hay vicisitudes, Sí. hay la contextualización que hay en el mundo, ¿cierto? Y bueno, yo no estoy hablando del mundo, sino hay problemáticas que también yo tomo desde mi país, que yo estoy desde acá y soy un observador. Antes fui una persona que vivió parte de esa problemática. Ahora estoy aquí como un observador. Y como la única forma que yo tengo para contribuir a eso es ¿cómo se llama? Es haciéndolo por medio de la música. De la música. Entonces la composición se vuelve en ese medio. Ese medio, ¿no? Exacto. Ese medio. Y todos somos observadores de acá. O sea, Todos somos observadores. nosotros como ya que estamos viviendo fuera, ¿cierto? Tenemos siempre esa fijación al sur, a mirarlo siempre de reojo que está pasando. Y de una forma, lo que yo hago es Viviendo afuera, Sebastián, te refieres a vivir afuera de tu país. exacto. Qué loco Afuera. eso, ¿no? Sí. Pero ya como músicos mismo, a la final vivimos fuera ya del sistema como tal. Ah, claro. ¿Te sientes tú a veces que como compositor fuera del sistema, que además, digamos, fuera en el sentido de observador, como tú dices, o sea, que ves de fuera del sistema, observas y te permites usar este medio para poder reflexionar? Claro, yo pienso que ser un outsider es difícil, o sea, estar fuera Es complicado. está duro, incluso de la composición misma, de esos dogmas, porque uno siempre está buscando, no siempre, pero a la final termina uno pensando en cómo caber, ¿cierto? Sí. Pero hay veces, o sea, si uno ya tiene, o sea, yo pienso que ese problema del caber se puede evitar si la música tiene otro propósito. Ujú. Porque si uno es servil a unas cosas, ¿cierto? Excluyes lo otro. O sea, si uno está 100% con lo académico, excluye otra parte Ujú. que le da vivencia a la música. Y si uno le da mucho peso a lo otro. Entonces yo creo que uno tiene que estar como mediando siempre Ujú, esas dos latitudes, ¿cierto? Sí. Pero es difícil, sí. Como músicos de pronto vivimos en otra forma de conceptualizar, ¿cierto? Ujú. Yo había escuchado una obra tuya que es muy linda, y quisiera ponerle por algún lado de la pantalla una pieza que tú hiciste para cello, Ah, ya. ¿no es cierto? Topando Ajá. un poco danzas, ¿cierto? Ya. ¿Te recuerdas de esa pieza? ¿Puedes contarnos algo de esa pieza? ¿Cómo se llamaba esa pieza? Esa pieza se llamó Danza y Ritual. Exactamente. Danza y Ritual. Donde era una chelista, ¿sabes? Que tocó, ¿no Sí, es cierto? Sí. Vi dos veces, Es una interpretada dos veces, chelista una rusa chelista y después un chelista, ¿cierto? de Berna. Exacto. Sí. Y ahí obviamente yo vi las dos tipos de interpretaciones de ellos y se trata sobre danzas y rituales, ¿cierto? Danza y Ritual, sí. Eso, o sea, la pieza es inspirada, el moto es una tradición del Pacífico colombiano, Ok. ¿cierto? De la cual yo hago una reconstrucción o deconstrucción, Ujú. porque, bueno, la cuestión es que originalmente la muerte hace en muchas, yo eso lo veo también en el Ecuador con el Pacífico, Esmeraldas, la muerte la celebran de una forma diferente a como lo pueden celebrar en el centro del país y eso. Así Y a mí es. me llama mucho la atención porque en alguna cosa, yo creo que fue en documental de San Basilio de Palenque, que no es, eso ya es en el norte, vi una expresión muy bonita que era un palenquero que decía que anteriormente los esclavos celebraban la muerte como una forma de libertad, porque Ok. se libraban de la vida, donde estaban esclavizados. En este ritual que yo tomo como inspiración del Pacífico, eso se llama arrullo, Ujú. ¿cierto? Hay dos tipos, arrullo o alabado, Ok. pero funcionan de varias maneras. No, yo creo que es de San Basilio de Palenque. Ok. Es del norte de Colombia, no del Pacífico. De San Basilio de Palenque. Y lo que hacen es que la persona que muere está en la sala,
¿cierto? Y la creencia es que la persona tiene que estar ahí determinado tiempo, como 9 días o 7, 9 días, mientras que ellos hacen la novena. Y afuera hay música, pues personas tocando el tambor, y adentro hay unas cantadoras cantando textos en lukumi o en palenquero y en español, ¿cierto? Entonces todo esto, lo que yo trato es de recrear ese ritual, pero mi enfoque fue yo visualizarme como el alma de la persona que está afuera, creyendo que hay un alma, ¿cierto? Ya eso es una cuestión, digamos, que viene desde la religión, pues, pero si el alma sale del cuerpo y vuelve, en algún momento tiene que observar, porque dicen que la persona vuelve a mirar verdaderamente quién está lavando que él se fue, ¿cierto? Entonces yo me coloco como si yo fuera la persona, esta persona que está acá, metafísica, que está mirando todo ese ritual allá. Comprendo. Y esa es la construcción, ¿cierto? Entonces el cello se vuelve en un instrumento medio para representar tanto ese ritual, ¿cierto? De observancia metafísica y de danza, porque las personas danzan y tocan patrones. Buena. De ahí viene esa concepción. De ahí viene la concepción. Eso. Como un consejo para la gente que estamos viendo, digamos, esta conversación. Siempre alguien que viene acá da un consejo. ¿Qué consejo le darías a una persona que quiere aprender composición, Sebastián? Pues, bueno, no sé, o sea, la composición yo pienso que es un autoestudio. Yo pienso que el compositor siempre es como el escritor, ¿cierto? Entre más cosas interesantes le pasen al escritor, mejores historias cuenta, ¿cierto? Por supuesto. O no sé, bueno, ser que sea un gabo que tenga una imaginación y pueda creer paraísos, ¿cierto? Pero para mí, como compositor, el entorno mismo es mi inspiración, o sea, sí. Cualquier cosa. Sí. Los trenes, o sea, el entorno. Entonces, pero, o sea, buscar la inspiración en todo lo que a uno lo rodea, experiencias, todo eso. Y la otra cosa es que hay que nutrirse, o sea, la composición eso es otro camino. Sí. De conocer sistemas, de intelectualidad, de leer, de controlar los materiales, eso sí, por sí es... Es importante, ¿no? Claro, sí. Claro. Sí. Porque uno es un cocinero, realmente, o sea, un organizador. Claro, que está organizando. Si uno no sabe que no controla lo que está organizando, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, más que todo que ese ya es, pues, con lo instrumental. Ya otra cosa, como lo que vos estudiaste, que es desde composición electroacústica, ya es otro mundo mucho más pues, que los elementos, digamos que los dos tienen su complejidad. Exacto. Pero es un mundo, pues, que no se lo enseñan a uno desde que uno está en el conservatorio. Claro, ¿cierto? Claro. Entonces Es absolutamente otra jugada, ¿no? Exacto. Increíble, Sebastián. ¿Qué te ha parecido esta conversación? Muchísimas gracias, José, de verdad, muy gustosa, tiene mucho contenido. Muy bacano, muchas gracias por la... Hemos podido viajar un poco ahí muchísimo. sobre los caminos de Sebastián y espero que no sea la última vez que nos vemos. Podamos hacer un podcast más adelante con nuevas experiencias. ¿Y qué te parece si es que terminamos con algo? ¿Quieres tocar algo para terminar? Bueno, como un outro. Vamos a ver. Perfecto, Sebastián. Quiero agradecer a todos los que están allá y si llegaron acá, obviamente, pedirles que compartan. Agradecer a Hypertext por ser parte de este podcast, a Silovis por también ser parte del Patreon y a todos los que todavía no son parte del Patreon, pues les invito a ser parte. Vayan a nuestra página de Patreon que le vamos a poner acá, ¿cierto? Siempre está girando durante el podcast de esa página e ir allá y tratar de suscribirse en Patreon. Nos vemos en un próximo podcast y nos vemos ahí. Chao.
Oscura, záfate para siempre.